Hace poco tuvimos la oportunidad de estudiar, unos días atrás, un segmento de la historia del profeta Elías. Está viviendo una sequía, se está dando un momento crucial en el pueblo de Israel donde la gente se había desviado de Dios, estaba siguiendo a Baal y Dios en su misericordia todavía está tratando de rescatarles, está tratando de enseñarles quién es Él y cuánto nos ama. Sin embargo, en esta historia, el profeta enfrenta grandes desafíos que los llevan al borde de la depresión, desear morir, lo llevan a vivir momentos y en lugares donde no es sencillo y para más de uno de nosotros pareciera familiar y al mismo tiempo difícil de superar. Sin embargo, esta noche, mis estimados, quiero desviar su atención aparte de lo que él vivió, pero en otro personaje. Capítulo 17 del libro de Primera de Reyes. Dios le dice: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Hacía días atrás que él vivía ahí en el arroyo, él podía beber, y la historia dice que Dios le enviaba alimentos a través de los cuervos que le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Sin embargo, como la nación fenicia creía que sus dioses podrían regresar la lluvia, Dios retiene mayormente la sequía hasta que el arroyo que también le daba de beber a Elías se seca. Elías estaba viviendo allá solo, lejos de la ciudad, lejos de la sociedad, pero Dios le sustentaba. Solo que en ese corazón duro de los fenicios, Dios entonces le dice: mira, Elías, tienes que irte a Sarepta de Sidón y vas a encontrar una mujer que es viuda y ella te va a sustentar. Para esto, mis estimados, yo quisiera que usted tuviese el siguiente contexto. La ciudad de Sidón era una ciudad pagana. Era una ciudad donde la gente no seguía a Dios, sino a los Baales. Imagínense que usted es un siervo de Dios y Dios le dice: mira, vete a esa ciudad pagana y allá alguien te va a sustentar. Pareciera ser un poco incongruente en decir: pero Señor, allá es donde me quieren matar y tú dices que allá alguien me va a sustentar. Dos cosas, mis estimados. Cuando Dios nos guía, siempre hay un puerto seguro. Número 2. No nos compete a nosotros hacer un juicio de quién es un real o verdadero hijo de Dios y quién no. Entonces, ¿puede haber en la tierra no idónea gente que es fiel a Dios? Dice el verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Era normal, mis estimados, que en una ciudad de este tipo, la gente tuviera que salir a buscar combustibles. Normalmente hoy encendemos el gas, encendemos la parrilla eléctrica, tantas cosas que tenemos para cocinar, pero antiguamente el combustible más común era buscar pequeñas varas, trozos de madera, y con esos utilizarlos para poder cocinar. Esta mujer había salido, vamos a decirlo, a una periferia, a una orilla de la ciudad para poder encontrar un poco de esta leña. Cuando la mujer sale, se encuentra a Elías. Y entonces Elías le dice: te ruego que me des un poco de agua en un vaso para que beba. Número 1. La mujer no estaba en la periferia de su casa. La mujer estaba, no podríamos decir que a kilómetros, pero no estaba en la periferia de su casa. Muchas veces cuando nosotros estamos en nuestras labores, principalmente de trabajo,
A veces solemos decir, oye, estoy ocupado, ahorita no puedo atender. Sin embargo, mis estimados, dice el verso 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Esto señala que la mujer, cuando recibe la solicitud del profeta Elías, no cuestiona, no refuta, deja de hacer lo que está haciendo y se dirige para traerle agua. Y entonces él la vuelve a llamar y le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Esto se pone crítico porque en ese fragmento de la historia no había llovido hace ya bastante tiempo. Póngase a pensar por un momento si dejara de llover en nuestra zona. Hoy en día los alimentos viajan de un país a otro, de una ciudad a otra, para poder suplir toda esta parte de la solvencia alimenticia. Pero en aquel tiempo los alimentos pertenecían más a la zona que no tenía lluvia, zona que se quedaba sin alimentos. En el caso de Sidón, que es donde se está realizando esta historia, en la parte fenicia, no había llovido, por lo tanto no había provisión de alimentos. La solicitud inicial de Elías pareció ser no tan difícil de cumplir. Quiero un vaso de agua, se lo voy a traer. No llueve, pero tenemos agua. Oye, pero quiero de comer y quiero de comer un pan que me puedas traer. Y fíjese que esta parte de la historia es más intensa, porque entonces la mujer responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo, y es en una tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora estaba recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías, verso 13, le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Hemos estado hablando del profeta Elías en el segmento de la semana pasada y en este momento solo como referencia, pero me voy a enfocar, mis estimados, a la viuda de Sarepta. Hoy en día, como sociedad, estamos acostumbrados a que en casa se trabaja tanto el varón como la mujer. En aquel tiempo bíblico, principalmente quien proveía los alimentos era el varón. Cuando el varón faltaba, la familia entraba en crisis. En este caso, la historia desde un inicio nos dice que la mujer no tenía esposo. Por lo tanto, era una familia que estaba enfrentando una necesidad. El proveedor del hogar no estaba ya con ellos. Y sumado a eso, no tenían de dónde obtener alimento porque no había lluvia. Por lo tanto, este segmento es importante de comprender para ver el gran problema que estaba enfrentando la mujer. Mira, profeta, solamente tengo harina y un poco de aceite, pero realmente es lo último que nos vamos a comer mi hijo y yo, y después nos vamos a dejar morir. Piense por un momento si usted fuese esa viuda, tiene un hijo que alimentar, llega un forastero, llega un extranjero y le dice, ¿sabes qué? Dame de comer a mí primero y después comes tú y tu hijo. Sin duda alguna, la parte egoísta de nuestra vida diría con toda la pena, no, primero soy yo, mi hijo, y después eres tú. Pero la historia dice que Elías le dice, mira, tú no tengas temor. Primero prepárame a mí y tráemelo. Aquí yo quiero que usted piense por un fragmento en la viuda de Sarepta. No hay lluvia, no hay quien surta de alimentos, queda solo para una torta, es ella y su hijo, y un forastero lo pide. Si usted se pone en los zapatos de la viuda de Sarepta, ¿cuál hubiese sido su respuesta? Está bien, profeta, te lo doy a ti. Ahora bien, ¿qué hubiese hecho usted sabiendo
que usted pertenece a un pueblo fenicio. Todos los fenicios están diciendo que los dioses Baal y demás van a hacer llover y de momento llega un cristiano. Esta historia es interesante, mis estimados, porque entonces en el verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no cesará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Quiero con esto que usted enfatice lo siguiente. El profeta se acerca con una solicitud, pero al mismo tiempo le da una promesa. Aquí podríamos terminar el tema por lo siguiente. La mujer escucha una solicitud, pero también escucha una promesa. Usted y yo hemos leído muchas veces la Biblia, hemos escuchado muchas historias de la Biblia, incluso hemos leído mucho de la Biblia. Sin embargo, cuando viene la prueba, cuando hay escasez, se prueba qué tan fundada está nuestra fe. Número 1. Esta mujer creía en Dios viviendo en una nación pagana. El pueblo escogido de Dios se había desviado y seguía a los dioses paganos. Pero esta mujer en una nación pagana se mantenía fiel a Dios. Conocía de Dios, pero sobre todo creía en Él. ¿Cómo puedo saber si yo creo en Dios? Sencillo, qué tan obediente soy a Él, principalmente cuando hay pruebas. Algunas veces, por decirlo de esta manera, hemos leído que Dios dice, mira, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será para Jehová tu Dios. No hagas en él, y nos da algunas características. Su mandato es bien claro. 6 días son para ti y 1 día es para que lo pases conmigo, dice Dios. No, Señor, pero es que mira, tengo trabajo, tengo deudas, tengo una familia que mantener. Eso es una señal de que nuestra confianza en Dios no es real. Sabemos que existe, creer en Él no es tan sencillo. Esta mujer recibe la encomienda porque prácticamente era lo último que le quedaba para sobrevivir. El profeta Elías le da una promesa y dice el verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La mujer vio que ese hombre era un mensajero de Dios. Lo reconoció. Además de eso, nota que hay una promesa que Dios está llevándole y ella la toma. Volvería a repetir, nosotros tenemos muchas promesas en la palabra de Dios, más de 57,000, pero a veces solo queremos la promesa sin hacer nuestra parte. La viuda pudo haberle dicho, no, Señor, mira, yo creo en ti, yo he sido buena, yo he estado contigo y por favor, no le puedo convidar al profeta, pero haz que no me falte. No, mis estimados. La mujer cumple la parte de proveer al profeta y Dios se encarga de proveer para ella. Cuando nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, Él se encarga de las nuestras. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Sin embargo, a veces lo hacemos al revés. Primero buscamos las cosas y después queremos buscar a Dios. Esta mujer es una muestra de que su fe estaba fundamentada en Cristo, estaba fundamentada en Dios, y no dudó en responder y actuar conforme a Dios le indicaba a través del profeta Elías. Cuando ella obedece el mandato de Dios, Dios se encarga de ella, porque dice que entonces come el profeta, come ella, come su hijo, y también la familia, porque cuando la expresión bíblica dice y su casa, se refiere a la familia. Mis estimados,
Hasta aquí la historia es agradable, es bonita. Bueno, te comparto, y es que esto es otra lección. Al que comparte de lo que tiene, Dios le multiplica, mis estimados. Ese es otro factor que a veces nosotros debemos enfrentar, y sé que tomamos decisiones. Algunas veces decimos, pero lo que tengo no es mucho. Bueno, de acuerdo a esta lección, tú compartes, Dios te da más. ¿Cómo podríamos tener más si a veces no nos atrevemos a compartir? Una gran lección. Sin embargo, vuelvo a repetir, hasta aquí la historia suena bien, suena agradable. Puedo ver que Dios provee, la mujer tiene para subsistir, pero la historia avanza y dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, es decir, de la viuda. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Mis estimados, Dios ya provee alimentos, ya le está proveyendo para que puedan subsistir. Su hijo se enferma y se muere. Aquí la cosa es complicada, porque entonces ella se levanta y le dice a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis pecados y para hacer morir a mi hijo? Esta mujer sintió que estaba junto a un personaje que representaba a Dios y empezó a ver, reconoce que es un personaje que representa a Dios, pero más que eso, ella reconoce que tiene pecados en su vida y entonces siente que como hay un profeta cerca de ella, sus pecados salen a la luz y por lo tanto Dios la castiga matando a su hijo. Mis estimados, ¿cómo una mujer de fe, cómo una mujer que acepta a Dios, que acepta su voluntad y la obedece, ahora enfrenta un doble problema porque su hijo ha muerto? Otra lección, mis estimados, personas justas y personas no tan justas, porque conocemos un montón que no son justas, sufrimos por igual. La mujer no murió y su familia tampoco. Los fenicios sí murieron. Esa sequía arrasó con todos los que estaban allí. Sin embargo, mis estimados, dice el verso 20, que entonces Elías clamó a Jehová. Oró a él fervientemente 3 veces. Y después de eso, volvió a vivir el niño que había muerto. Lo toma y lo entrega entonces a su madre y le dice, mira, tu hijo vive. Mis estimados, en este segmento de la viuda hay otro aspecto importante. Esta viuda reconoció al profeta como un mensajero de Dios. Obedece el mandato de Dios para darle a él lo que necesitaba para subsistir. Pero aun cuando obramos de manera buena, pueden llegar cosas inesperadas y tristes a nuestra vida. Ella en su desesperación nota que la oración ferviente del profeta puede hacer milagros. En algún momento los desvaríos de esta vida pueden tocar a la puerta de usted. Recuerde las promesas de Dios, pero no podemos reclamar una promesa sin cumplir nuestra parte de obediencia. Y aun cuando lo hagamos, no exentaremos las dificultades ni los problemas. Pero una vez que podamos superar esta parte, debemos reconocer que la oración ferviente en medio de la dificultad siempre traerá bendiciones de Dios a nuestra vida. Por eso esta noche quiero recordarle la importancia de la oración. Quiero pedirle que usted pueda acercarse más a Dios, depender de Él y no de las adversidades que nos rodean. Dios ha sido misericordioso y nosotros le agradecemos que nos haya sintonizado esta noche, deseando que cada una de sus bendiciones que hemos tenido a lo largo de la vida puedan seguirse multiplicando durante la semana que ha de venir y sobre todo en las horas del día del Señor. Que el Señor les bendiga.